eso es básicamente, ¿verdad? Ver qué forma tiene la función de transferencia para un sistema de segundo orden, cómo se representa la función de transferencia para un retraso en el transporte, ¿verdad? Cómo aproximar también esa función de transferencia. Y los sistemas de orden superior también se pueden aproximar utilizando este concepto de retraso en el transporte, ¿sí? Vamos a ver que un sistema de orden superior, por ejemplo, se puede aproximar considerando un sistema de primer orden con un retraso, ¿sí? Con un retraso. Entonces, los sistemas de segundo orden, por ejemplo, para tener como un ejemplo, tenemos esta masa con resorte, ¿verdad? Y con amortiguamiento también, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos a esta masa, tenemos una fuerza externa, ¿verdad? Esta fuerza externa para nosotros va a ser nuestra función de fuerza, ¿sí? Acá tenemos esta fuerza externa que puede ser una función periódica, por ejemplo, ¿verdad? O cualquiera de otras funciones que utilizamos en control de procesos. Tenemos este resorte que va a estar dado por la ley de Hooke y esta otra fuerza que va a ser una fuerza para absorber el, los movimientos bruscos, ¿verdad? Que va a ser un amortiguador, ¿verdad? Esa fuerza es directamente proporcional a la velocidad, ¿sí? La fuerza de amortiguamiento es una constante viscosa, ¿verdad? Por la velocidad, que es de I sobre dt, es la velocidad. Entonces, m sería la masa del sistema, x para este sistema es lo que se desplaza el resorte, g es la fuerza de la gravedad, f de t es la función de fuerza o una función de excitación que es externa al sistema, ¿sí? Que puede ser una función escalón, una función periódica, una función rampa, etc. Menos xt es la ley de Hooke por el hecho de que esté el resorte ahí, y menos c de x de t es, o de i de t, es la fuerza de amortiguamiento, ¿sí? Y la constante C es una constante viscosa de amortiguamiento, ¿sí? Bueno, entonces, muchas de las cosas y ejemplos que voy a estar diciendo, le voy a juntar también este libro, que este libro es muy bueno en la parte de estabilidad. O sea, cuando estudiamos estabilidad, nosotros vamos a estudiar estabilidad más bien con un enfoque matemático, o sea, para abarcar mucho, vamos a estudiar de este libro, Proceso Dinámico, Modelado y Control, de Ray y este otro autor que está acá ahora. Entonces, un sistema de segundo orden es aquel cuyo comportamiento se puede expresar como una ecuación, tiene que decir acá, diferencial de segundo orden del tipo. Entonces, acá tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Es igual a una constante B por la función de excitación, ¿verdad? Por la función de fuerza. Donde I de t y U de t son las variables de salida, I de t es la variable de salida y U de t es la perturbación de entrada, ¿sí? Esta ecuación diferencial se puede reescribir para resaltar los parámetros tiene que ser acá, obvio del sistema. Entonces, vamos a expresar nuestra ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Pero de segundo orden, con tau cuadrado, d cuadrado i sobre dt dos veces, ¿verdad? Derivada con respecto a t dos veces, donde t va a ser raíz cuadrada de a2 sobre a sub 0. O sea, nosotros esta ecuación diferencial inicial podemos dividir todo entre a sub 0, ¿verdad? Y a la fracción entre a2 y a0 le llamamos tau cuadrado, ¿verdad? Entonces, tau cuadrado, una vez que dividimos todo entre a0, nuestra ecuación diferencial original, a1 sobre a0, ¿verdad? Va a ser 2z tau, 2z tau va a ser entonces a1 sobre a0. Acá te queda i nomás, ¿verdad? Y b sobre a sub 0 va a ser k. K
ya va a dejar de ser la ganancia, o sea, va a seguir siendo la ganancia, pero el segundo orden. Todos los parámetros consideren como nuevos acá. Aplicando la variable de desviación necesaria, o sea, esta I, ¿verdad? Le tengo que restar el estado estacionario y a esta U le resto un estado estacionario, entonces ya va a estar en forma de variable de desviación. Y I de 0 y su derivada van a ser 0, entonces esta ecuación diferencial que está en forma temporal, al aplicar la transformada de Laplace va a quedar, o sea, al aplicar la transformada de Laplace y al aplicar las variables de desviación necesarias, la función de transferencia, que es IS sobre US, va a ser K, que es la ganancia del proceso en estado estacionario, tau, que ya no es la constante de tiempo. El libro que les mencioné hace rato le llama periodo natural y Leblanc y Seaborg le habla más bien como una velocidad de respuesta, ¿verdad? Eh, el periodo natural es la inversa de la frecuencia, ¿sí? Es el periodo que uno calcula, por ejemplo, para un sistema oscilatorio, ¿sí? Y Z es el coeficiente de amortiguamiento adimensional. Ojo que 2Z tau, para repasar nomás, 2Z tau es A1, o sea, lo que estaba acá, sobre A0, ¿está bien? Entonces, esta es la nueva forma que va a tener un sistema de segundo orden. Entonces, la función de transferencia de un sistema de segundo orden tiene esta forma, ¿sí? La ganancia en estado estacionario en el numerador, el periodo natural, ¿verdad? O velocidad de respuesta, tau al cuadrado, es al cuadrado, 2z tau, s más 1. Entonces, todos los sistemas de segundo orden, por ejemplo, son sistemas de segundo orden, un sistema mecánico general, este es un sistema mecánico general. Tengo la fuerza de la gravedad, tengo una fuerza externa, ¿verdad? Tengo una ley de Hooke acá, un amortiguador, este es un sistema mecánico general, un circuito eléctrico con todos sus componentes, capacitores, capacitor, resistor, ¿verdad? Eh, también, o sea, con todos los componentes eléctricos también y con un voltaje o amperaje externo, ¿verdad? También se puede representar por un sistema de segundo orden, ¿verdad? O sea, un sistema mecánico en general se representa por un sistema de segundo orden y un sistema eléctrico con todos sus componentes también se puede representar como un sistema de segundo orden. Aparte de eso, hay otros sistemas, eh, como por ejemplo un manómetro con los dos brazos abiertos, ¿verdad? Es un sistema que se puede representar de segundo orden. Una válvula de asiento que, que tenga un resorte y un fluido de amortiguamiento es un sistema de segundo orden. Eh, y todo eso son ejemplos de sistemas de segundo orden. Dos sistemas de primer orden que se asocien en serie, finalmente es un sistema de segundo orden, mirándolo de forma global, ¿sí? O sea, un sistema en serie que tenga dos tanques en serie, o sea, dos tanques en serie, de forma global es un sistema de segundo orden, porque la función de transferencia global es de segundo orden, como estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? Y dependiendo del valor de z, la respuesta va a ser una respuesta subamortiguada, ¿sí? Una respuesta subamortiguada presenta todavía oscilaciones. Una respuesta de amortiguamiento crítico, ¿verdad? Que es una respuesta rápida y sin oscilación, ¿verdad? O ya un sobreamortiguamiento, ¿verdad? Un sistema sobreamortiguado, ¿verdad? Y eso depende de los valores que vaya tomando Z, ¿está bien? Acá hay algunos comentarios sobre el coeficiente de amortiguamiento Z. Dice que este coeficiente provee una medida de la cantidad de lo amortiguado que está el sistema. Esto es el grado de oscilación en la respuesta luego de una perturbación.
Valores pequeños del valor del coeficiente de amortiguamiento implica poca amortiguación. Y un gran valor significa una gran... o sea, pequeños valores de Z cercanos a cero implican poca amortiguación, ¿verdad? Y un sistema amortiguado presenta gran cantidad de oscilación. ¿Está bien? Como ejemplo, dice el libro, un sistema de suspensión de automóvil con una absorción inefectiva de choques, ¿verdad? Es un sistema no amortiguado, ¿verdad? Y un sistema no amortiguado directamente es cuando Z es cero, ¿sí? Este libro, por la forma que está, muy probable que sea el Seaborg, que es el libro base, ¿sí? Si la ecuación está en forma general, una ecuación de segundo orden de forma general se dice cuando se expresa el denominador de la siguiente forma. Tau al cuadrado S cuadrado 2Z tau S más 1. En realidad este más 1 es S elevado a la 0 o S superíndice 0 que es 1, ¿verdad? Eh, bueno, si Z es mayor que 1, está sobreamortiguado y las raíces de la ecuación, al igualar la ecuación a 0, te sale una real y reales y diferentes, ¿verdad? Cuando el coeficiente de amortiguamiento es 1, ahí está con un amortiguamiento crítico y las raíces son reales e iguales. Y cuando Z es mayor que 0, o sea, el sistema está amortiguado, pero menor que 1, está subamortiguado o presenta poco coeficiente de amortiguamiento, ¿verdad? Está poco amortiguado. Y las raíces de la ecuación son conjugadas complejas, donde J en este caso es un número imaginario, ¿sí? Un sistema subamortiguado es en donde la Z está entre 0 y 1, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene como un manómetro de ambos extremos abiertos, si se modifica la diferencia de presión a través de un indicador, o sea, si se modifica la diferencia de presión, los niveles del líquido en las dos columnas oscilan mucho hasta estabilizarse, ¿sí? Entonces las oscilaciones son característicos de una respuesta subamortiguada. Eso es la conclusión básicamente. Si un sistema está subamortiguado, o sea, ya está amortiguado, ¿verdad? Y su respuesta de un sistema subamortiguado es con bastantes oscilaciones hasta llegar al estado estacionario, ¿verdad? Un amortiguamiento crítico es una respuesta más rápida que un sistema sin oscilación, ¿verdad? Presenta una respuesta más rápida sin oscilación. En el amortiguamiento crítico ya desaparece la oscilación. Y un sistema sobreamortiguado presenta una respuesta menor que un amortiguamiento crítico. Obviamente la respuesta es no oscilatoria y a medida que aumenta Z se vuelve más lento la respuesta, ¿verdad? Estas respuestas sobreamortiguadas, como dije, son más lentas que el amortiguamiento crítico, ¿verdad? No se busca que el sistema presente un subamortiguamiento, ¿verdad? El sistema debe estar con un amortiguamiento crítico o levemente sobreamortiguado, ¿sí? En general. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a representar, dice, considero un manómetro simple en donde se está utilizando para determinar la diferencia de presión entre dos tomas de instrumentos en una línea de aire. El fluido de trabajo del manómetro es agua y determine la respuesta del manómetro a un cambio de presión en el manómetro, ¿verdad? La ganancia para los manómetros es la unidad, la ganancia en estado estacionario es la unidad, la rapidez de respuesta o que sería tau, ¿verdad? Es 0,369 y en una sola gráfica hay que demostrar la respuesta para z igual a 3,66, z igual a 1 y z igual a 0,46, ¿sí? Este está sobreamortiguado, amortiguamiento crítico y subamortiguado, ¿está bien? Entonces vamos a ver cómo es la respuesta para los tres sistemas de segundo orden, ¿sí?
La función de fuerza es la presión, es una función escalón de amplitud igual a 10. Ya no es magnitario. En este caso, la amplitud de la función escalón es 10, centrado en cero. ¿Está bien? Ok, vamos a graficar. Entramos en X cos. Acá en la librería vamos a llevar tres funciones de transferencia. Una va a estar subamortiguada, otra va a estar con amortiguamiento crítica, y otro va a estar sobreamortiguado. Ahí. Source, vamos a llevar el reloj y la función de fuerza, ¿verdad? Y para el gráfico, si es scope. Esto podemos unir. Acá no te va a dejar unir acá. Acá tenés que unir. Y acá lo que vamos a necesitar es un MUX, ¿sí? Un creador de bus. En Signal Routing buscamos el MUX. Y le damos 3 entradas al MUX. Acá si quieren mejorar sus enlaces, el estilo lo pueden poner horizontal y van arreglando eso. Bueno, vamos a dejarle así. Acá en la función escalón, no decía centrado en cero, eso significa que empieza en cero y el valor final va a ser de 10, ¿está bien? En el reloj, el periodo para que dé una curva suave tiene que ser 0,01 y tiempo de iniciación 0, ¿verdad? Luego nos vamos en simulación setup, vemos que el final integration time nos da 30, o sea, en la versión que yo estoy utilizando nos da 30. Eso le podemos poner que el tiempo de simulación sea 10, ¿verdad? Si le cambian ahí, tienen que el refresh period cambiar a 10 también. Y máximo le vamos a poner 15 y mínimo le vamos a poner 0. Y ahora vamos a ir modificando la función de transferencia. Primero tenemos 3,66, ¿verdad? Ojo que la ganancia en estado estacionario es 1, ¿verdad? Y la rapidez de respuesta es 0,369. ¿Está bien? 0,369. Y anotarlo eso. Ok. Entonces, recuerden la función de transferencia original. Esos valores tenemos que ir cambiando acá. Tau cuadrado, ¿verdad?
por S cuadrado más 2 Z tau por S más 1, ¿verdad? Entonces, tau al cuadrado es 0,369 al cuadrado, que es 0,136. Entonces acá va a ser 0,136 tau al cuadrado por S al cuadrado más 2Z por tau. El valor de Z para el primer caso es 3,66. Entonces 2 por 3,66 por 0,369 es 2,701 más 2,701 por S más 1. Y el numerador es 1 porque la ganancia es 1, ¿sí? Ahí. 2Z tau. Este ejemplo está en el Leblanc. Ahora acá. Acá también va a ser tau al cuadrado, que es 0,136 por S al cuadrado más 2Z, y la Z para este caso es 1. Entonces va a ser 2Z por tau, va a ser 2 por 0,369, que es 0,738 más 1. Esto podemos agrandar para que quepa toda la función de transferencia. Y ahora acá, numerador 1, acá va a ser 0,136, que estaba al cuadrado por S al cuadrado más 2 por Z, que es 0,46 por tau, que es 0,369, es 0,34 o 0,339, vamos a poner. 0,339 por S más 1. Esto agrandamos. Ahí. Y vamos a darle correr. Podemos reducir un poco el tiempo hasta 12 más o menos. Ahí. Entonces, esto es la respuesta de un manómetro de ambos brazos abiertos, ¿verdad? A una perturbación tipo escalón unitario, perdón, tipo función escalón con una amplitud de 10. ¿Está bien? El gráfico está en rojo, es un sistema subamortiguado, ¿verdad? Con un sistema subamortiguado es aquel cuya z está entre 0 y 1, ¿verdad? Vemos que presenta oscilación. Acá, por ejemplo, presenta una gran oscilación. Con respecto a este nivel de referencia, que le llama K por A, donde K es la ganancia y A es la amplitud, ¿verdad?
por arriba y por debajo del estado estacionario, vamos a decir, ¿sí? Luego está el amortiguamiento crítico, que es una respuesta rápida y sin oscilaciones. Lo que está en verde es un amortiguamiento crítico, respuesta rápida y sin oscilaciones. Lo que está en rojo es subamortiguado, una respuesta con oscilaciones. Y lo que está en negro es un sistema sobreamortiguado, una Z mayor a 1, ¿sí? Una respuesta lenta y obviamente está amortiguado, ¿sí? Una respuesta más lenta que el amortiguamiento crítico, obviamente sin oscilaciones, ¿verdad? Generalmente se busca un intermedio próximo al amortiguamiento crítico, ¿sí? Con un pequeño sobreamortiguamiento sería lo ideal. Lo ideal sería estar cercano al amortiguamiento crítico, ¿sí? Lo que no se quiere es tener un sistema subamortiguado que presenta muchas oscilaciones antes de llegar a su estado estacionario, ¿sí? También gráficas similares vamos a ver cuando estudiemos PID, control cerrado, ya en ese caso. En este caso estamos estudiando un control abierto nada más. Todos los ejemplos que hicimos en realidad no es todavía un control, es ver la respuesta dinámica del sistema. La respuesta dinámica del sistema se ve en estado abierto, ¿verdad? O sea, es un sistema sin retroalimentación, ¿verdad? Entonces, en un lazo abierto, ¿verdad? Vemos la respuesta que tiene. Cuando estudiemos los lazos cerrados, un sistema con retroalimentación, vamos a ver que los sistemas PID es bastante, o sea, hay un módulo especial PID en Scilab y vamos a estudiar el proporcional, integral y derivativo. Y vamos a ver que se presentan gráficas similares, ¿verdad? Dependiendo de que si es proporcional, integral o proporcional, integral y derivativo. ¿Está bien? Pero eso tienen que dar luego, o sea, tienen que ver con el profe Federico la teoría. Nosotros vamos a ver que en la paleta, creo que está en continuo eso. Acá, por ejemplo, te da derivativo, integral, y nosotros utilizamos directamente este módulo de PID, donde uno los coeficientes de proporcional, integral y derivativo nomás ya le pone para el control de un sistema. ¿Está? Bueno, pero eso vamos a ver más adelante. Vamos a volver. Entonces eso es básicamente lo que sería un sistema de segundo orden, la respuesta de un sistema de segundo orden a una función escalón unitario. A por K sería la amplitud máxima, ¿verdad? Bueno, en estado estacionario, ¿sí? Si Z es mayor que 0, ya está amortiguado el sistema. Si es menor que 1, está subamortiguado y presenta oscilaciones en torno al estado estacionario, ¿verdad? Si Z es igual a 1, tenemos un amortiguamiento crítico. Y si Z es mayor que 1, tenemos un sobreamortiguamiento. Este gráfico, si es que no me equivoco, es de este libro, de procesos dinámicos, modelado y control. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que es ese retraso en el transporte. Nosotros vamos a considerar un cilindro, ¿verdad? De área A y longitud L. Y acá, por ejemplo, dentro de esa tubería, ¿verdad? Puede entrar un líquido con un caudal Q y una temperatura T, por ejemplo, si es temperatura T. Y sale el líquido con una temperatura I. O sea, tenemos una entrada y una salida. En estado estacionario, posiblemente la temperatura de entrada sea igual a la temperatura de salida, ¿verdad? O sea que XS es igual a IS en estado estacionario, ¿verdad? Donde S no tiene nada que ver con la plus, S es estado estacionario, ¿sí? Un fenómeno que a menudo está presente en los sistemas de flujo es el retraso en el transporte. Sinónimos para este
términos son los tiempos muertos y retraso en la velocidad de la distancia, también se dice. Los tiempos muertos son comunes en los procesos químicos donde el fluido se transporta en tubería. Entonces, ¿cómo representamos la constante de tiempo para estos sistemas? Va a ser volumen del tubo sobre velocidad del flujo volumétrico. Volumen del tubo va a ser área por longitud, ¿verdad? A por L nos da unidad de volumen y el flujo volumétrico es Q. Entonces, esa va a ser la constante de tiempo para esos sistemas. Si recordamos algunas propiedades de la transformada de Laplace, si yo calculo la transformada de Laplace de una función que está desfasada en el tiempo, ¿sí? Y esto sería la perturbación, es lo mismo que multiplicar la función de transferencia original por una exponencial, ¿sí? Entonces, si mi función estaba desplazada en el tiempo, es lo mismo que multiplicar por una exponencial, ¿sí? Y bueno, I de t es igual a tau por x, ¿verdad? Solamente que hay un desfase tau en el tiempo, ¿sí? Hay un retardo en el transporte tau, ¿verdad? Entonces, si nosotros calculamos la transformada de Laplace, esto ya está con la variable de desviación. La variable de desviación es que I de S es igual a X de S, ¿sí? Una vez que nosotros hallamos la transformada de Laplace de esto, vemos que I de S sobre X de S es E a la menos tau de S. Entonces, para tiempos muertos, su función de transferencia viene dado por esta exponencial. Exponencial es la menos tau de S, ¿sí? Tau ya vimos lo que era, volumen sobre caudal, ¿sí? AL sobre Q. Y S, para no tener una función de transferencia en forma exponencial, de hecho en Scilab tenemos muchos problemas para trabajar con exponencial. En Simulink sí tenemos la función E a la menos tau S. En Scilab hay que hacer una serie de modificaciones para tener el término exacto, pero la teoría dice luego que esa exponencial generalmente, o de hecho, esa exponencial se desarrolla en términos de serie de Taylor, ¿sí? Entonces, primero, es una exponencial con un exponente negativo. Entonces se vuelve positiva la expresión, el 1 queda en el numerador y el denominador, que está expresado de forma exponencial, se transforma, o sea, se hace la expansión de Taylor para la exponencial, ¿verdad? Que viene dado por esta forma, ¿sí? La exponencial tiene esta forma, su expansión de Taylor, ¿sí? Y ahí uno hace, por ejemplo, si quiere truncar hasta estos dos primeros términos, tiene esta forma nomás, ¿sí? Hay también otras formas de aproximar, pero esta es la que nosotros vamos a utilizar. 1 sobre 1 más tau s, que de hecho esto es reducir el retraso de transporte a una función que es de primer orden, que recuerda a una ecuación de un sistema de primer orden, ¿sí? Existe también otra forma de aproximar este retraso en el transporte. Existe, por ejemplo, lo que es una primera orden de Padé y segunda orden de Padé. Eso está en el Leblanc, por si quieran ver. Pero ahora vamos a utilizar la forma clásica. Bueno, en este libro, aparte de ese libro, ellos hicieron un artículo donde representaron este sistema, donde yo tengo un tanque premezcla, una tubería que va a tener un retraso en el transporte y un reactor, ¿verdad? Para un proceso industrial de polimerización que considera el tiempo muerto en las tuberías. Un tanque premezcla tiene su función de transferencia que no es de primer orden. Vean que es un poco más complicado. Para que sea de primer orden,
el numerador tiene que ser una constante, ¿sí? La tubería tiene su función de transferencia para tiempos muertos y el reactor sí es de primer orden. La salida, por ejemplo, lo que yo voy a ir perturbando para que tengan idea nomás, es el caudal de soluto, ¿sí? El caudal de soluto voy a perturbar y, por ejemplo, como respuesta puedo tener la concentración del polímero, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hacer esto. Entonces, en este caso necesitamos tres funciones de transferencia asociados en serie. Bueno, vamos a cerrar este. Acá, continuo. Y vamos a poner tres funciones de transferencia. Uno para el tanque premezcla, otro para el reactor, que sería la última función de transferencia, y este para tiempos muertos, ¿sí? La función de fuerza va a ser una función escalón otra vez. Y la salida, nos vamos en sinks, cscope, ahí. Y nos falta el reloj. Entonces, la primera ecuación es 5s más 1 sobre 10s más 1. Entonces, 5s más 1 sobre 10s más 1. Entonces acá ponemos 5s más 1, 10s más 1. Y ¿cómo vamos a aproximar la exponencial como una función de primer orden? 1 sobre s, perdón, 1 sobre 1 más tau s. La tau vale 6 acá. Entonces, eso significa que su constante de tiempo en la tubería es de 6, ¿verdad? 6 segundos, minutos, ¿verdad? Dependiendo de la unidad de medida que se utilice. Entonces va a ser 1 sobre tau s, 6 por s más 1. Acá nomás miren. Exponencial a la menos 6s va a ser 1 sobre 1 más 6s, ¿verdad? Entonces tenemos el tanque de premezcla, tenemos la tubería o el tiempo muerto y esto sería el reactor. El reactor es 25 sobre 12s más 1. Veinticinco sobre 12s más 1. Entonces acá
esto que inicie en 0 y que sea escalón, ¿verdad? Esto es tanque premezcla, tubería, reactor. Acá le vamos a dar un mínimo de 0, un máximo de 10. Refresh period 10. Vemos acá en setup cuánto está el tiempo de simulación. Lo ideal es que coincida con refresh period. Le vamos a poner 10 también. Y la vamos a correr. Vamos a dejarle hasta 6 más o menos, el máximo. Ahí más o menos. Entonces nosotros veíamos que si yo hago un aumento, por ejemplo, de escala, en la función en el caudal de sustrato, ¿verdad? O en el caudal de monómero, ¿verdad? La concentración de producto va a ir aumentando, ¿verdad? Obviamente no puedo escalar tanto, va a depender también de la capacidad de los tanques, etcétera, ¿verdad? Pero este es para una perturbación de entrada de 1, ¿verdad? Y la función de transferencia para tiempos muertos se puede representar de forma como retraso de primer orden. ¿Está bien? Vamos a continuar. Eso es lo que tiene que ver con tiempos muertos. Y los sistemas de orden superior se pueden aproximar como sistemas de primer orden con tiempo muerto o un sistema de segundo orden con tiempo muerto. ¿Sí? Entonces, la aproximación de un sistema, acá dice, aproximación de sistemas de orden superior a sistemas de primer o sistema de segundo orden, ¿verdad? Entonces, la aproximación de un sistema de orden superior se puede representar como un sistema de primer orden con delay. Entonces, K sobre tau S más 1, que es un sistema de primer orden, y E a la menos tau S es el delay, ¿verdad? El retraso en el transporte o el tiempo muerto. Y en conjunto, ella es para representar un sistema de orden superior. Un sistema de orden superior se representa como un sistema de primer orden con delay. Eso es por la forma que tiene el gráfico que estudiamos la semana pasada, que veíamos que teníamos nosotros un sistema de primer orden y con respecto a un sistema de orden superior, o sea, si tenemos 4 tanques asociados, la salida del cuarto tanque es similar a la salida del primer tanque, pero hay un retraso, ¿sí? Hay un retraso, un tiempo muerto en la señal. Básicamente de esa observación nace esta forma de representar. O también un sistema de orden superior se puede representar como un sistema de segundo grado o segundo orden, que es K sobre tau cuadrado S cuadrado más 2Z tau S más 1 con delay, ¿verdad? Con retraso en el transporte. Porque obviamente la salida del segundo tanque va a ser similar a la salida del cuarto tanque, pero con un pequeño delay, ¿verdad? Con un pequeño retraso. Pero es una aproximación nada más. Una aproximación muy buena. Y vamos a graficar. Vamos a hacer el versus acá. Dice que un sistema de cuarto orden posee la siguiente función de transferencia. 1,5 y acá ven que 1, 2, 3, 4, o sea, de cuarto orden. Mediante una optimización bueno, mediante una serie de optimización se puede obtener la variable tau del sistema y la ganancia K. El sistema global modelado como un sistema de primer orden con delay tiene la siguiente función de transferencia. Entonces, esto se ve acá, pero acá tampoco no es tan... Para pasar de esto a esto, hay métodos, ¿verdad? Porque acá tenemos K
tenemos tau, ¿verdad? Y, y eso, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos que estas dos tau son diferentes, ¿sí? Y que nos pide comparar en una sola gráfica los resultados, ¿verdad? Ante una fuerza tipo escalón unitario. Acá lo que les quiero mostrar es que esta función que es de cuarto grado se puede expresar como una función de primer orden con un delay, ¿sí? Y ahora vamos a graficar. Eh, solamente que para colocar el sistema de cuarto orden, lo que está en el denominador, como está factorizado, eh, esto hay que resolver, ¿verdad? Yo ya tengo acá resuelto en un block, que es esto. Esto es simplemente, esto está factorizado y hay que hallar otra vez la expresión algebraica de eso, que es esto. Entonces, arriba es 1,5, arriba en el numerador es 1,5 y abajo es de cuarto orden. Como ven, es 1,6 s a la cuarta, porque es de cuarto orden. Y todo eso es la función de transferencia eh, de cuarto orden, ¿sí? Obviamente uno puede hacer la aproximación de un sistema de primer orden con delay, que es lo que está acá abajo. Y esto vamos a hacer como un sistema 1,56, 3,393 S más 1 va a ser nuestro sistema de primer orden, ¿verdad? Acá. Va a ser 1,56 arriba y abajo va a ser 3,393 S más 1. Lo que es de primer orden acá es K, que es 1,56, tau, que es 3,393 S más 1. Y aparte, esta exponencial voy a representar como un sistema de primer orden. Entonces, arriba va a quedar como 1 sobre 1,914. 1,914 por S más 1. Entonces, este es el sistema, en realidad el sistema es de cuarto orden, ¿verdad? Esta es su representación del sistema de primer orden con delay. ¿Está? Ahora vamos a darle la función escalar unitario. Y un graficador que es CSCOPE. Ahí.
El reloj 001 empieza en 0. Esto que empieza en 0, centrado en 0. Acá, tiempo refresh period 10 y mínimo 0 y máximo vamos a probarle 10. Setup 10, que está en 10, está bien. Vamos a correr. Bueno, vamos a irnos hasta 2. Y máximo, pues, y máximo la figura está más o menos cerca de 2. Esto, por ejemplo, Simulink te hace de forma instantánea. Tiene un optimizador de gráfico. Y acá vemos el sistema de cuarto orden. El sistema de cuarto orden, si es que no estoy equivocado, es el negro. Y el sistema de primer orden con delay es el verde. ¿Está bien? Ahora un poco borrar una señal. Bueno, y acá se ve que la aproximación tiene errores, ¿verdad? Entre lo que sería la función de cuarto orden y la función lineal, ¿verdad? Con retraso, pero eso es normal. Hay un error y esas constantes, o sea, estas constantes, o sea, hay que también, esas constantes se sacan por una minimización entre el error, ¿verdad? Y la función original. Y esta es la respuesta, ¿verdad? Una es la función de cuarto orden y la otra es su aproximación de primer orden con retraso. ¿Sí? Y si no hay preguntas,